Son buenos y son compañeros, pero son muy pendejos. Sí. Sí, bueno, bienvenidos a nuestra asamblea número 202, sábado a sábado aquí en el Parque de la Colonia Postal, de manera permanente, sin cansarnos, por el contrario, con más vigor que cuando empezamos. Sí, ahora estamos más animados que nunca, cada vez estamos creciendo. Ya con estamos hablando de 5 círculos de reflexión y estamos de manera permanente, que coordinamos nosotros, los del Buzón Ciudadano, colectivo Buzón Ciudadano. Los invitamos para que se acerquen, los que se encuentran ahí atrás, que no sean tímidos, que se acerquen aquí con Paco Ignacio Taibo, y vamos a iniciar para que vean que sí es posible el socialismo, y vamos a ver que no siempre, como muchos tenemos el espíritu derrotista de que decimos que para qué, que siempre nos ganan. No es cierto. Ya sabemos que en 1919 hubo el primer intento socialista aquí en México, y bueno, pues son las experiencias que nos viene a platicar Paco Ignacio Taibo. También les quiero pedir de favor que apaguen sus celulares, los que estén aquí adelante, porque los prendidos para que alguien oiga la conferencia desde la distancia, ¿no? Oh, sí, antes de que suene ustedes le ponen ahí. Bueno, entonces les dejo aquí con Paco Ignacio Taibo. Un fuerte aplauso. Da gusto estar con ustedes, como siempre. Es de los grupos con los que doy conferencias más animados, me aplauden antes de que empiece a hablar, han de haber fumado cosas de baja calidad. Les vengo a contar una historia poca madre, de esas historias que no quieren que se cuenten. Este país ha construido su historia sobre la base no de la memoria, sino del pinche olvido. ¿Sí? Se trata de que hay un enorme espacio de nuestra historia como sociedad, como civilización, que ha sido consumido, quemado, marginado. Y cuando les cuente la historia van a ustedes a ver por qué no quiere ser recordada o por qué no quieren recordarla. Los futuros gobiernos salidos de la Revolución Mexicana, los gobiernos de Luca Uca, el que lo encuentre se lo emboruca, y de el año de Hidalgo, chingue su madre que deje algo, y del saqueo y del expolio a la nación, no quieren tener. Y bueno, desde luego Carranza y el carrancismo, que inventó hasta un verbo, inventó el verbo carrancear, ¿no? Tienen una especie de interés en que una parte de la historia social quede tapada. Esta es la historia de un hombre al que mataron 2 veces. Ya de por sí esto es tan absolutamente sorprendente que llamaría la atención. No me desconecte a medio baile, compañero. Esto es tan absolutamente sorprendente que solo ese hecho llamaría la atención. Pero también, compañeros del sonido, me cae que me vuelven a hacer la de Julio Iglesias y voy para ese lado. Pero también es la historia de una revuelta popular, pacífica, no violenta, que tuvo a veces que apelar a la violencia ciudadana cuando se le cerraron los caminos, a la presión, y que es tan larga de duración, tan sorprendente y en condiciones tan terribles que resulta apasionante. Es la historia de Juan Ranulfo Escudero. Juan Ranulfo Escudero, hoy uno de los personajes que cuando esta conferencia termine se lo van ustedes a llevar en el corazón y nunca lo van a dejar que se vaya de ahí. Era un jovencito nacido de una familia mestiza, padre español de Santander, madre mexicana, que nace y crece en Acapulco y cuyo centro de la historia se va a producir al final de la Revolución Mexicana, entre 1919 y 1923, más o menos esos 4 años. Para poder entender la historia, pues es fundamental entender cómo era Acapulco en esos años. Acapulco era
la mezcla más sorprendente que yo he visto en mi vida del paraíso con el infierno. El paraíso en términos de una vegetación esplendorosa, una tierra de una inmensa fertilidad, una bahía gloriosa, y todo esto combinado a la mala, con un mundo donde la explotación llevada a condiciones que ustedes no se los acaban de creer, dominaba este paraíso. Les voy a leer un cachito para que se den una idea de cómo era Acapulco. Estaba dominada por 3 grandes casas comerciales, propiedad de gachupines españoles: la Casa Alzuyeta y compañía, la B. Fernández y la Fernández. Estas 3 casas comerciales estaban ligadas por lazos de parentesco. En una vieja tradición, los grandes comerciantes traían de España al primo pendejo, lo ponían a trabajar a la fecha. Sí, estos mecanismos en el mundo del comercio son muy frecuentes, y hay un chingo de primos pendejos, porque por todavía hay toda la estructura patronal de este país está repleta de primos pendejos y de sobrinos mensos, ¿no? Y iban creando una especie de lazos muy fuertes de parentesco, haciendo sus fortunas, luego se retiraban. Pero esto era posible en Acapulco porque a lo largo del siglo la reforma no había pasado por ahí, la independencia no había acabado de pasar por ahí, a pesar de que era tierra de Vicente Guerrero, y habían construido una estructura monopólica basada en un fenómeno muy particular, que era el aislamiento. Acapulco estaba aislado, no tenía comunicaciones por tierra, no había carretera, ¿sí? No tenía ferrocarril, sorprendente para una ciudad en donde durante años había llegado la nao de China y el comercio de Oriente había llegado por Acapulco. Y para acabarla de fregar, Acapulco no tenía puerto, ¿sí? Había la bahía, sí, podías meter el barco hasta 300, 500 metros, pero no tenía una estructura de puerto para desembarcar que facilitara el movimiento de mercancías. Pero además, las casas comerciales no querían que hubiera carretera, no querían que hubiera ferrocarril y no querían que hubiera puerto, porque una de las razones de su tremendo dominio era mantener esta situación. Cuando tienes un dominio económico de este tipo, siempre está vinculado a formas culturales, racismo, a huevo, ¿no? Mentalidades conservadoras. Acapulco se celebraba el aniversario del rey de España en 1920 y no se celebraba el 16 de septiembre. Educación. Los niños de los ricos tenían escuelas privadas con corte reaccionario. Asfixia económica, intriga, crimen. Desde Chilpancingo hay un pinche camino de brecha que no da para más, que se tarda una semana en recorrer con recua de mulas. Si ustedes tienen media idea, la geografía, la Sierra Madre del Sur en esa zona es para arriba y para abajo, intrincada, además en algunas partes selvática. Conforme nos vamos acercando más a Acapulco, selva cerrada y tupida, ¿no? Y entonces queda la comunicación por barquitos, paquebotes que hacen Manzanillo, Salina Cruz en Oaxaca, ¿sí? ¿Quién controla el transporte por mula? Los gachupines, las casas comerciales, claro, ¿no? Bloquean la construcción de la carretera. Cada vez que hay un proyecto de construcción de esa carretera, lo sabotean. Han sobornado ingenieros, a los técnicos que mandó alguna vez el gobierno central. El método para mantener su gran control llega a todo lo que se les puede ocurrir. Por ejemplo, sobornar a la competencia. Como un capitán de una embarcación llega a puerto, llega a ciudad, como les decía, el puerto no existe, y entonces lo contratan en exclusiva, por lo tanto no puede bajar sus productos, tiene que bajarlos a través de ellos, ¿no? Hubo veces en que lograron que barcos que venían y que querían trabajar por libre encallaran en la zona marítima. En otros casos le hundieron navíos de competidores. Entonces Acapulco es un puerto sin muelle y lo único que tienes es el transporte por barco y chalana, o sea, el barco encalla, se detiene a 1 kilómetro de la bahía y de ahí en chalanas haces la descarga. Controlando a las chalanas, controlas la llegada de todos los productos y tú eres el que los comercializas.
Los barcos extranjeros que llegan a México, los gachupines son los representantes de las casas comerciales británicas, españolas, norteamericanas. Los productos que no quieres por razones de que te conviene que se desembarquen en tiempo, los retienes y por lo tanto haces lo que se llama dumping, ¿no? Llega una carga de alambre de púas fundamental para hacer los aislamientos en las zonas ganaderas, ¿sí? Y mantener al ganado dentro de tu territorio. La quiere vender directamente y entonces tú sacas de tus almacenes a más bajo precio alambre de púas y lo quebraste el güey que de repente se encuentra con una tonelada de alambre de púas que no puede vender porque la competencia te la está vendiendo a mitad de precio. En cuanto lo tronaron, se la compran a él. Una vez que lo tronaron, suben los precios al doble. O sea, las prácticas comerciales más aberrantes, huellas de esas todavía seguimos viendo en nuestros días, las practican, ¿no? Si bien algún artículo de primera necesidad, decía un informe mandado a Obregón en esa época, que esté escaso, como maíz o harina de primera, ellos sacan la carga y cuando ya lograron un buen precio, dejan salir la de los otros. Los estibadores tienen salarios de hambre, se paga lo mismo trabajo diurno y nocturno, no hay descanso dominical, no hay protección de accidentes. Las casas controlan el menudeo y no solo el mayoreo a través de tienditas en el puerto. Son propietarios de panaderías, tiendas de abarrotes, todos los molinos de nixtamal, las carnicerías y algunas tiendas de tela, las imprentas, las papelerías y desde luego las cantinas. Esto se completa con una red de comerciantes que tienen controlado y que recorren toda la zona limítrofe, hasta Coyuca de Benítez y subiendo hacia la sierra. Son propiedades de casas de textil que se hace con algodón de la zona y también con fibra, ¿no? Los campesinos en esa zona son obligados a sembrar a conveniencia de las casas comerciales. Por lo tanto, les compran la cosecha antes de que se produzca y la tienen prerealizada, práctica que en estos momentos todavía existe y que están usando las empresas monopólicas de alimentos norteamericanas en Sinaloa y en otras partes del país. Son dueños de todas las fábricas textiles. Son las leyes de la barbarie capitalista, ¿no? Las leyes del sistema. Pero también hay una maldad de veras como de novela de Dickens, chinga, ¿no? Hay una voracidad de perseguir a los competidores, de que de repente una mujer se le muere el marido, queda viuda y estos cabrones con la ayuda del cura del pueblo le falsifican el testamento. O sea, ya no solo es el poder absoluto, sino la voracidad del poder, rasgo que encontramos bajo todas sus formas donde quiera que se presente el capitalismo salvaje. Y luego dicen que el capitalismo es civilización, pues será civilización para los pinches marcianos, ¿no? El poder entonces se transforma en estilo, el dinero en despotismo, la fuerza monopólica se vuelve soberbia, racismo, usura, controlan el préstamo, claro. Si alguien necesita dinero, los intereses ellos los fijan a las cantidades que deciden. Y como les decía, pues cambian en términos culturales. El colegio se llama guadalupano y la clase principal es la clase de religión. En las ceremonias públicas se toca la marcha real española en lugar del himno nacional. Ya el nivel de jeta de los gachupinistas y sus huestes llega a estos claros. Ahí, en medio de este ambiente de opresión, represión, miseria, abuso, va a surgir Juan R. Escudero. Juan tiene una vida intrascendente, nace en 1890, o sea que cuando empiezan a producirte esas cosas tendrá 10 años del siglo y 19 de 25, 28, 29, 32 años, cuando empieza la confrontación. Les decía, era hijo de un comerciante español, pero que era decente, el único que debía ser decente ahí, casado con una mujer, Irene, de Ometepec, quizá porque era el único que vivía en un matrimonio mixto y no mantenía este rollo racial de los comerciantes gachupines. Crece en una familia relativamente acomodada dentro de lo que cabe en el puerto, hijo al fin y al cabo de uno de los gachupines, ¿no?
En Acapulco no se puede estudiar estudios superiores. Su padre lo manda a estudiar a California, era lo más cerca por mar, a California norteamericana. Estudia ingeniería, regresa en 1900, conoce la obra de Ricardo Flores Magón, se ilusiona enormemente con el periódico Regeneración, que le parece el periódico de la revolución, al que conoce en California, y llega, busca una manera de vivir y se le ocurre comprarse una lancha motor para hacer descarga, lo cual conflictúa inmediatamente con el monopolio de los gachupines. Y en 1913 decide organizar a los estibadores y funda la Liga de los Trabajadores de Mar y Tierra. El experimento es efímero, le echan encima a la policía y al ejército y tiene que exilarse de Acapulco. Entre 1915 y 1918 anda de un lado para otro, vive en Salina Cruz, se vuelve juez en un pequeño distrito, intenta entrevistarse con Venustiano Carranza nunca lo recibe. En la Ciudad de México se vuelve inspector de parques y jardines, o sea que si Escudero viviera estaría ahorita aquí inspeccionándonos el parque. Trabaja con la gente de la Casa del Obrero Mundial, luego vive en Tehuantepec, ahí vuelve a ser secretario de un juzgado. Es un hombre que sabe leer y escribir fluidamente, ¿no? Y regresa al puerto. Una vez que se produce el triunfo de la revolución constitucionalista, entre comillas. Él ha estado al margen del proceso revolucionario, recibido influencias de los núcleos más progresistas, más radicales, pero al margen del proceso revolucionario. Un viejito me contó una historia que a mí me emocionó mucho, cuando empecé a investigar la historia de Escudero. Y la escribí. Empieza el texto que escribí así: la música llega al jardín de las ventanas abiertas y la veranda. Una orquesta pueblerina está tocando un vals en el salón. Una singular cadena de tradiciones reúne a la fiesta en casa de los comerciantes ricos con los pobres que escuchan. Incluso las reglas no escritas de las costumbres del lugar hacen que la distancia sea de unos 10 metros entre el porche donde toca la orquesta dentro de la casa para los ricos y los mirones que la oyen desde lejos, acodados en los árboles, sentados bajo los mangos. El invitado se acerca a la casa cruzando el jardín. Viste un traje blanco de 3 piezas y botas negras de montar sobre los pantalones. El viejito me lo describía con gran precisión, ¿no? Me decía cómo venía vestido. Al cruzar entre el centenar de pueblerinos que observan, saluda a uno aquí y allá, un lanchero, una sirvienta, un estibador, sus hijos. El vals dentro de la casa sigue sonando. El invitado camina hacia la casa, donde en el calor furibundo de la noche del trópico, las mujeres y los jóvenes hijos de los ricos del pueblo bailan y sudan. Cuando está a punto de llegar a la casa, el joven invitado duda y se detiene. Durante un instante queda detenido entre el mundo del pueblo, que mira y escucha, y los ricos que bailan. Luego se decide y camina de regreso. Se detiene ante una gorda matrona que vende pescado en el mercado. Se quita las botas, las deposita a un lado y le pide que baile con él. La mujer se ríe. Bailan en el jardín con la música que llega de lejos, ambos descalzos, como todos los demás que los rodean. Bailan un poco torpes, el mismo vals que bailan en el interior de la casa. Nunca pude saber qué vals era, por más que le pregunté al viejito, que se sabía de memoria cómo estaba vestido, qué ropa traía, cómo era la gorda, cómo se reía, pero del pinche vals ni memoria tenía, man. La historia me la contó un viejo que había sido uno de los niños que rodeaban a los bailarines, o que eso creía recordar, o que se lo habían contado, o que se lo había narrado a alguien que a su vez se lo había contado otro, pero describía con precisión el traje blanco de Juan, los árboles en el jardín, los mangos, y en su memoria propia o generada en el pozo sin fondo de los mitos populares resaltaba la historia de las botas, y se quitó las pinches botas para bailar descalzo, de tal manera que la sabia memoria rescataba lo importante. No importaba que se hubiera perdido el nombre del vals. El día en que me narraron esta historia, Juan llevaba 60 años de muerto. Estábamos en Acapulco y sus restos
eran trasladados a la rotonda de los hombres ilustres. Hoy la recuerdo y la rescato con ustedes, mientras queda claro que no solo bailó con los pobres, sino que se quitó las botas para bailar descalzo. ¿No es chingona la historia? Bien, Juan llega al puerto y empieza la revolución, pero la revolución. En aquella época había un cine, el Salón Rojo, en el puerto de Acapulco, y Juan decide que ese es el lugar para hacer mítines. Por lo tanto, a la mitad de una proyección de una película de vaqueros de Tom Mix, eso sí está porque lo leí en el periódico local, Juan se levanta en medio de las gradas, se pone frente a la pantalla con Tom Mix cabalgando atrás de él y se echa un pinche mitin diciendo: se acabó, basta ya el monopolio, basta la explotación, basta de abusos. Evidentemente los propietarios del cine, que eran progachupinistas, llamaron a la policía y lo sacaron arrastrando de ahí, pero había pegado el primero. ¿Cómo era Juan? Solo conozco una foto, nomás hay una foto de Juan Escudero. Un hombre alto para la media acapulqueña, 1,80 m, bigote poblado. Son chingones los compañeros de bigote, ¿a poco no? Guías largas que le caen, patillas, usaba patillas. Un color de piel claro, medio amarillento, pues eso de vivir en el trópico lo vuelve uno medio chino, ¿no? Porque había tenido paludismo, claro. Ojos brillantes, risa muy fácil y muy buen orador y conversador. A partir del mitin, y que termina en el bote, Juan, el 7 de febrero de 1919, funda el Partido Obrero de Acapulco. Ahí reúne unos herreros, sus dos hermanos que también jalaban con él, un dirigente campesino, algunos de los viejos estibadores que habían formado parte de la organización del sindicato, y con esto empiezan a hacer mítines en donde los dejan, en las esquinas, denunciando la estructura de todo lo que os he contado y diciendo cómo resulta ya para esos momentos anticonstitucional. Ya está vigente la Constitución del 17, ¿no? Entonces, con este grupo va formando el POA hasta que muy poco después lanzan un programa de 9 puntos. Pago justo por la jornada de trabajo es constitucional. Defensa de los derechos humanos es constitucional. Sanear a las autoridades pues es obligatorio, porque si no limpias de basura, como todos bien sabemos, nuestros gobiernos, ¿no? Pues no hay manera de ejercer democracia. Participación en las elecciones, crea un partido electoral. Jornada de 8 horas es constitucional. Propagación de la educación es constitucional. O sea, al fin y al cabo, el programa que es tan radical en Acapulco, pues es el programa básico constitucional. Y hacer la carretera México-Acapulco, claro, ¿no? Y el último punto es una campaña enérgica contra las enfermedades, porque el nivel de la salud pública en Acapulco está en esos momentos en grado de desastre. Con un programa así puede reunir a todos menos a los gachupinistas y a los propietarios. El problema es romperlo. Y entonces, ¿qué hace? Se inventa un periódico. Y un periódico feísimo, compañeros. Se llama, ¿cómo se llama? Regeneración, claro. No más que en lugar de ser el Regeneración precioso que hacen los magonistas, este es un pinche periódico de este tamaño, horrible, ¿sí? Y además repleto de un estilo que yo nunca he vuelto a encontrar en la prensa del pueblo y en la prensa del movimiento, que es una mezcla de denuncia y chisme. O sea, don Juan Millán, que es un culero y repleto de insultos, puta, esos pinches acapulqueños tienen la lengua más peluda que la mía, man. Que es un culero, se dirigió hacia la casa de una sirvienta y la insultó en público, no tendrá pantalones para hacerlo si está el vendedor de Regeneración ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de artículos mezclado con una explicación de por qué es obligatoria la jornada de 8 horas. Entonces, es un periódico que mezcla el chisme, la denuncia, la injuria descarada y destapada, ¿no? Y Acapulco es chiquito, 6,000 habitantes en esa época, nada. Esta colonia tiene más de 6,000 habitantes, ¿sí? Chiquito, pero la tensión está cabrona. Y las tensiones concentradas. ¿Y qué crea? Crea una red de vendedores de Regeneración con chavitos del pueblo. ¿Cuánto podría vender Regeneración? Nunca encontré el dato, pero debía vender 200 ejemplares, 300.
porque además en un lugar donde hay un tremendo analfabetismo no funciona. Y entonces, ¿qué ocurría? Bueno, pues que los chavitos que recluta de la escuela, los recluta voluntariamente, son los que leen el periódico, o sea, no lo venden, lo leen. Y entonces en reuniones en las playas, al final de la jornada entre pescadores, pues hay grupitos ahí sentados leyendo el periódico. He ahí por qué tiene este tiro tan singular. Costaba 2 centavos cuando tenía 2 páginas. Cuando iba a tener 4 páginas, subió a 5 centavos el periódico. Y la violencia de sus denuncias, el frondoso estilo con el que se sueltan denunciando, la mentada de madre, la amenaza, la diatriba, ¿no? Uno de esos chavitos escribió al paso de los años sus memorias. Dice: Regeneración, pequeño en tamaño y formato, era sin embargo múltiple y gladiador. Descubría sucias maniobras, señalaba errores, marcaba a los predicadores con nombre y apellido. Afortunadamente existen 2 colecciones de Regeneración. Una de ellas en el Ayuntamiento de Acapulco, donde estuvo perdida durante años y la encontramos al paso del tiempo, y otra de ellas en manos de Renato Ravelo, camarada y compañero militante que realizó una investigación. Entonces hemos podido leerla completa, ¿no? El pueblo nos arrancaba materialmente los ejemplares de las manos y reía con la ironía del maestro. Todo el periódico lo escribía Juan, todo, completito. Él era, pero no solo lo escribía, sino lo imprimía. Se consiguió una imprenta de pedal. No sé si han visto esas Minervitas que tienen una plancha redonda y que bajan y que le das, no tienen electricidad, no tienen motor, tienes que darle a puro pedal, ¿no? Entonces ahí estás pedaleando para hacer el ejercicio de la subida y la bajada de la plancha que trae el texto en negativos y que imprime entintada y que imprime la hoja de papel que le pones plana. Bueno, lo escribía, lo imprimía y no lo vendía porque afortunadamente tenía la red de vendedores, que era lo único que faltaba, ¿no? En aquellos momentos, ¿de qué vive Juan? De nada. Tiene una beca de su papá para hacer agitación política. Su jefe, que está espantado del desmadre que está armando Juan en Acapulco, lo mantiene. Inicia una campaña contra el administrador de una de las fábricas por el maltrato que les da a los obreros. Y el hijo de la chingada era tan cabrón que, para evitar que le tomaran el agua del río Papagayo con el cual la fábrica textil movía el molino, llegó a echar ácido en el río para que nadie la pudiera beber. Bueno, el nivel de los gachupines es verdaderamente increíble, ¿no? Organiza una huelga en la fábrica de jabón La Especial por un aumento de salario de 75 centavos a 1.25 y la ganan, ¿no? Después de aguantar una semana, rodeados por los militares, porque en Acapulco había un retén del ejército. Y el partido iba ganando poco a poco fuerza, ¿no? Lentamente. Una vez que consolida la base urbana, se va hacia el campo y empieza a consolidar la base campesina en las zonas cercanas y colindantes. Y en 1920 van por todo y nombran a Escudero candidato a la presidencia municipal de Acapulco. Él dijo que no, que no quería, porque parecía como si hubiera hecho todo el movimiento para consolidar su poder personal, y propone que Tomás Béjar tome su lugar, pero al final acepta y se inicia la campaña electoral. En 1920, diciembre, se producen las primeras elecciones con mucha tensión. Muchos trabajadores que no participaban en la lucha electoral porque no creían en la manera como funcionaba, habían sido burlas. El candidato de las casas comerciales, un peruano, ya había sido presidente municipal, lo cual les valía madres, pero tratan de escamotearle la victoria a Escudero. Y empiezan a bajar de los pueblos, de Texas, de Palmasola, de la Providencia, los escuderistas armados con cañas de azúcar, porque Escudero da la orden de no machetes. Y armados con cañas de azúcar toman el puerto, ¿sí? Y obligan a que se reconozca la victoria electoral. Es la primera victoria de la que yo tengo constancia en mi vida que se gana por un pueblo armado de cañas de azúcar.
Ahora un chingadazo de una caña de azúcar debía ser potente, porque si no, no tengo memoria de cómo se puede lograr una victoria como esta. Bueno, vienen todas las grillas, tratan de robarle las elecciones. Bueno, finalmente lo acusan de que está organizando la lucha armada, de que forma parte de una conspiración. Finalmente, en 21, el POA toma el ayuntamiento de Acapulco con la mayoría de los regidores y Escuderos, presidente municipal. Y la bandera rojinegra del Partido Obrero de Acapulco ondea frente al ayuntamiento. A los pocos días de ser presidente municipal, vuelven los madrazos, evidentemente. Está pasando frente a una zona donde se está construyendo una casa y se detiene a preguntarle a los albañiles qué salario ganan para ver si es constitucional, y el patrón sale armado con una pistola. Hay intercambios de acusaciones. Por cierto, ese patrón ya había sido acusado en Regeneración de pedófilo por andar secuestrando a una niña. Regeneración no perdía el tiempo de señalando manchas morales, de tratres. Contaba historias de cómo eran cornudos algunos de los gachupines. No, divino el pinche periódico. No, porque además en un puerto como Acapulco todo se sabía. Es una población de 6,000 habitantes. ¿Con quién coge cada quien? En una ciudad de 6,000 es público, no es privado, compañeros, ¿no? De por sí en un barrio como este tampoco debe ser muy privado, pero bueno, mejor no nos metamos en Honduras y sigamos con la historia. Entonces se organiza una redada, le mandan al ejército acusaciones falsas, y empieza a tensarse, ¿no? Y entonces Acapulco, dirigido por Escudero, pues en principio lo que hace es se rebaja su sueldo a la mitad de presidente municipal, ¿no? Prohíbe a los policías que beban en horas de servicio, y también fuera de horas de servicio, porque debían ser bien pedos los policías de Acapulco. Un bando de higiene municipal en que los propietarios se ven obligados a pintar las fachadas de sus casas y a recoger la basura. Y en el bando hay una nota muy bonita que dice: prohibido que los marranos anden sueltos. Se ve que era costumbre que ahí los pinches perros y los puercos andaban por ahí paseando, ¿no? Y organiza rápidamente cooperativas de producción con los propios trabajadores y cooperativas de consumo para romper el monopolio gachupín. Y ya lo más maravilloso es que el pinche Juan de veras es un loco maravilloso. Él dice: la única protección que tiene un ayuntamiento popular es el pueblo. Entonces dice: ¿de qué me sirve estar en el Palacio Municipal? Estos güeyes me van a venir a matar. Y entonces les renta en 0 pesos, 0 centavos los espacios del Palacio Municipal, o sea, los pasillos, a mujeres que están tejiendo sombreros de palma. Y entonces, para entrar a la oficina de Escudero, tienes que pasar brincando y en medio de un centenar de mujeres que están haciendo sombreros de palma. Y Escudero dice: no solo ya les dimos un local que no tenían, sino que además esta es la mejor protección. Entonces imagínense la maravilla del palacio. Todavía existe en Acapulco. Entras caminando y te encuentras 100 mujeres tejiendo sombreros de palma en una cooperativa, a las que, ojo, quien vaya a pasar por ahí, cómo vaya a entrar, ¿no? Todos los días recorre las colonias populares, discute con los vecinos recomendaciones, va promoviendo la ley de buen gobierno de las que les hablaba. Y bueno, era muy conocida, todavía se cuenta entre algunos viejos en el puerto como el perro del papá de Juan mordió a la señora Buenaga y Juan metió al bote a su papá por andar dejando al pinche perro suelto, ¿no? Diciendo que la ley es la ley y que se aplica a cualquiera. Al papá, que lo había mantenido un año en acción para poder hacer esto, no debe haberle hecho mucha gracia, pero bueno, Juan era Juan. Ganan la diputación incluso en abril de 21 y empieza a calentarse el ambiente. Se producen guerras de papel. Los gachupines empiezan a hacer periódicos como Regeneración, con el contrachisme, la contrapropaganda. Como no tenían el Canal 2, si hubieran tenido el Canal 2 no hubieran necesitado sus pinches periódicos, pero como no lo tenían se vieron obligados, ¿no? Y entonces el jefe de la guarnición se emborracha y detiene a las 2 de la mañana a Juan Escudero y lo acusan de haber violado
muy complicado legalmente. Y entonces Escudero va a dar al bote. Entonces, como el bote lo controla él, porque controla la cárcel municipal, y la policía pues mete en su celda, mete la imprenta de Regeneración, y entonces desde la ventana de su celda pues sigue saliendo Regeneración. Entonces contaban los chavitos que ahí llegaban a reportarle los chismes del pueblo para que él pudiera redactar. Se mete entonces en la celda con un catre, una máquina de escribir y la imprentita. La imprenta no mide más de esto de altura y de esto de ancho. Entonces imprime Regeneración desde la cárcel. Los ejemplares de Regeneración de esa época traen un letrerito, dice, impreso en la cárcel de Acapulco. ¿No? Y mantiene la presión. Los gachupines a su mismo aumentan la presión, tratan de corromper al jefe del ejército, que ya está bastante corrompido. Por lo tanto, nuevamente Escudero sale de la cárcel, vuelven a intentar detenerlo, y la tensión va creciendo. Escudero va descubriendo que controlar el ayuntamiento no lo libera, porque el sistema judicial no está a su favor, y que el sistema judicial nombrado desde arriba, como todavía seguimos padeciendo en México, donde no podemos elegir a los jueces ni a los ministerios públicos, le va creando trabas todo el rato como presidente municipal. No, la Suprema Corte, si la eligiéramos, los deselegíamos a todos para que no cobren lo que cobran, compañeros. Con eso financiábamos este país durante un rato. Entonces, vuelven a ganar las elecciones en diciembre, pero al mismo tiempo ya la tensión política está en unos niveles de violencia. Escudero anda por las calles acompañado de su hermano Felipe, que trae una 30-30 en la mano. Los gachupines le ponen precio a la cabeza. Se hablaba de que reunieron una cantidad para aquella época fantasmagórica de 18,000 pesos por la cabeza de Escudero, y Juan entonces decide mudarse de su casa e irse a vivir al Palacio Municipal como una forma de protección. En marzo de 1922, un inspector del rastro descubre de que uno de los dirigentes del Partido Obrero de Acapulco ha estado transando con los gachupines, marcando reces para la matanza abajo de la recomendación legal, y entonces lo denuncia, lo destituye, salen las pistolas. En aquellos momentos Escudero tiene un amante, la compañera Josefina Añorbe. El apellido volvió a sonar ahora en las últimas elecciones en Guerrero. 17 años, con muchos ovarios, según se cuenta, y es la que protege a Juan del intento de asesinato que se produce en el ayuntamiento. Sigue la tensión, y a las 2 de la mañana de ese mismo día comienzan los tiroteos en las afueras del ayuntamiento, y 200 soldados avanzan sobre el ayuntamiento de Acapulco. Los sitiados resisten, se les han sumado algunos marinos, ¿no? Juan dispara una pistola automática desde una de las ventanas, pero mientras se va movilizando en la noche el pueblo de Acapulco para venir a apoyarlos, se niegan a entregarse. El mayor que dirige la operación, que se apellida Flores, trae 2 grandes latas de gasolina, incendia el ayuntamiento. Juan trata de tratar de una barda que da una panadería, ve en ese momento un balazo, le rompe el brazo derecho y le entra en las costillas. Y siguiendo las huellas de sangre, el mayor Flores se encuentra a Escudero, está tendido en el suelo. El registro de las voces del momento dice: vamos a ver si de verdad estás muerto, y le mete el tiro de gracia en la cabeza. El Palacio Municipal está en llamas. Pero hay un gringo en Acapulco. En estas historias siempre hay un pinche gringo viejo y borracho, que resulta que es un gran cirujano, cosa que nadie sabe porque todo el mundo piensa que nomás es pedo, ¿no? Y le tienen que amputar al brazo derecho Escudero, pero notan que sigue vivo, que el tiro de gracia no lo ha matado, aunque por la cabeza hay huellas de masa encefálica brotando.
Lo operan con una cuchara y lo salvan. Quedará sin brazo y paralizado del lado izquierdo, hemipléjico. Por lo tanto pierde el habla. Al paso de los días empieza a recuperar y poco a poco va recuperando, pero ya no el habla completa, sino una voz entrecortada y gangosa. Pierde movimiento, todo el lado izquierdo está paralizado a resultas de la lesión cerebral, y se crea un ayuntamiento espurio. El hermano se hace cargo de Regeneración. Juan vive una larga convalecencia en su casa. No había pasado un mes de los sucesos cuando vuelve a salir Regeneración, diciendo que el Gachupín Sierra, que es cornudo, está coludido con el diputado Manuel López y con los hermanos Fernández, y ya empiezan otra vez los madrazos. Juan vuelve a escribir en Regeneración. Lo que pasa es que ya no puede escribir él. Tiene movimiento en la mano derecha, pero no tiene buena coordinación. Entonces lo que hace es, los chavitos que eran los repartidores de Regeneración se vuelven sus amanuenses. Entonces con media voz dicta, y ahí va, y pues se vuelven expertos en entenderlo, ¿no? Y entonces empieza a escribir artículos para Regeneración de nuevo. Incluso crea una academia comercial donde dan clases de mecanografía. Yo me quiero imaginar a Juan con una voz explicando, no, clases de mecanografía, pero bueno, pues ahí está. Quizá probablemente pudiera, el curso costaba 10 pesos, eso sí lo vi, ¿no? El derecho lo tiene amputado, el izquierdo lo tiene paralizado, qué chingados, mecanografía, ¿no? Pero bueno. En las elecciones de julio del 22 vuelven a la guerra los miembros del Partido Obrero de Acapulco. Y la movilización es tan brutal que los gachupines se repliegan. Grandes manifestaciones en Coyuca, en Acapulco, en Tecpan, en Atoyac. 300 campesinos con banderas rojinegras y machete en mano empiezan a recorrer el puerto. Las provocaciones eternas, ¿no? Y en esas elecciones, no lo pueden ustedes creer, participa de nuevo Juan Ranulfo Escudero. ¿Cómo? Bien, hay un retrato, no retrato físico, sino retrato platicado de la época que lo cuenta. En silla de ruedas, claro. Llegaba a una zona de un mitin, en las calles, en las esquinas, en las plazas. Entonces un chavito agarraba una caja de un arriate, lo ponía ahí, se trepaba y decía, Juan dice, y Juan decía que sí con la cabeza, y sacarraca, iba el pinche rollo político de nuevo. La silla de rueda la lleva Anita Bello, la costeña, que es su compañera en esos momentos, con una pinche 45 de escuadra metida entre la falda, pero que se vea claramente la 45, que es la que le empuja la rueda. Su guardaespaldas es una mujer guapísima, armada con una 45, y su voz son los chavitos. Entonces de repente el chavito se baja de la silla, se acerca, y Juan le dice, y este se sube a la silla y dice, Juan dice, y gana las elecciones, compañeros, de nuevo, vuelve a ser presidente municipal de Acapulco. Y desde luego vuelven las tensiones, las amenazas, etc. Se muere el padre de Juan de enfermedad. Juan escribe un poema en la época, sigue escribiendo artículos para Regeneración, y ahí sí no hay duda que él es el autor, porque es el mismo pinche estilo, ¿no? Esta mezcla de furibundo, enloquecido, lépero, ¿no? El estilo de Juan, y luego legal. Debe haber sido un constitucionalista de mucho cuidado, porque se manejaba la Constitución para arriba y para abajo, y la interpretaba y la entendía. En 1923, en una coyuntura de conflicto, la misma coyuntura en la que asesinan a Pancho Villa,
de la rebelión de la Huertista. Tratan de separar a Acapulco. Es el primer año en que se celebra, o que se está preparando la celebración del 16 de septiembre en Acapulco, ¿no? Y entonces hay un alzamiento armado a fines de año. Diciembre de 1923. Los pretextos para este alzamiento tienen que ver con la coyuntura nacional, pero importa un poco. La situación tiene que ver con Acapulco y lo que se ha vivido en estos años. Provocaciones continuas, y deciden los militares volver a poner precio a la cabeza de Escudero. Esta vez ofrecen 50,000 pesos por la cabeza de Juan. Llegan a Palacio, nuevo tiroteo, lo detienen a él y a sus 2 hermanos. El ejército de nuevo es el encargado de la represión, y la madre de Escudero impide que Escudero se fugue. Se lo iban a llevar amarrado en un caballo a la espalda de uno de sus hermanos, y la madre le dice que le han prometido los militares que le van a conservar la vida, y Escudero le dice a su madre: nos van a matar a todos y va a ser tu culpa. Empiezan a bajar y a rodear el puerto de Acapulco los escuderistas armados para combatir a los militares. Los detienen, los llevan al fuerte de San Diego, y durante 4 días los 3 hermanos Escudero permanecen dentro del fuerte. Se sabe porque además uno de los hermanos toca el violín, y lo escuchan tocando el violín desde afuera del fuerte. En esos momentos hay un regateo entre los gachupines y los militares de a ver cuánto les van a dar por la cabeza de Escudero. Se llega a 30,000, no 50,000 como les dije, 30,000 pesos, que ponen 10,000 cada una de las casas por la cabeza de Escudero, ¿no? Y el 20 de diciembre el pacto se llega. Al amanecer, un capitán del ejército, el capitán Morlet, junto con 2 pistoleros de los gachupines, los sacan del fuerte y los llevan hacia donde está, en las afueras de Acapulco, el poblado del Aguacatillo, donde está el principio de lo que iba a ser la carretera. Ahí lo sacan. Felipe tiene 22 años, Felipe Escudero, recibe 14 tiros de fusil. Francisco tiene 30 años, fue jefe de policía con Juan, recibe 7 impactos de fusil. Y Juan Escudero, después de ser fusilado, le ponen una pistola en el puente de la nariz y le dan el tiro de gracia por segunda vez. Pero al amanecer del día 21, un campesino cuyo nombre conocemos, llamado Leovigildo Ávila, encuentra el cuerpo de Escudero y está con vida. Escudero está intentando hablar, no lo entiende. El campesino baja al puerto, suben los niños escuderistas, ¿sí? Tiene 7 heridas de bala en el cuerpo, pero el tiro de gracia que le dan la nariz le resbala. De todas maneras está muy grave. Al gringo que lo operó la primera vez, los gachupinistas llegan y lo encierran en su casa y lo amenazan de muerte para que no vaya a curar a Escudero, y la multitud empieza a subir hacia el Aguacatillo. Cientos de personas, millares van subiendo para ver a Escudero, aún vivo. Y Escudero, tirado en la parte de un camión de redilas, todavía puede, a través de uno de los niños, mandar el mensaje de: esta carretera, construyanla, porque esta carretera que no existe es la que les da el poder a los gachupines. A las 7 de la noche, 18 horas después de que le habían dado por segunda vez un tiro de gracia, en el raicero, en el camino de Acapulco a Chilpancingo, por el que tanto peleó, Juan Ranulfo Escudero, a los 33 años, murió en los brazos de sus amigos y sus compañeros. Esta es la historia que les quería contar, compañeros.
No se pongan tristes, chinga. No se pongan tristes. Juan Escudero vivió y murió por lo que creía y como creía. Y además murió 2 veces, chinga, porque no fueron capaces de matarlo. Y además en la segunda ni lo mataron bien. Era tan chingón que estaba poquito más allá de la muerte, pero pues no poquito total. Hubiera sido mejor si hubiera sobrevivido, hubiera ganado y Acapulco hubiera tenido ayuntamiento socialista hasta nuestros días y hubiera envejecido ahí todo cucho y mal hablando en silla de ruedas, ganándole elección tras elección. Pero la historia del pueblo está sembrada de nuestros muertos y no se pongan tristes, es a toda madre, recuérdenlo. Si lo recordamos sigue vivo, pues, ¿no? Siento, en este país estamos viviendo una pesadilla actualmente. Parece que estabas hablando, perdón que hable de tú. Parece que estabas hablando del México actual. Parece que estabas hablando del México actual, lo que está pasando, lo que pasaba en Acapulco. Ahorita vemos el pleito de monopolio contra duopolio, ¿sí? Se acusan de lo mismo. Vemos la intervención, vemos a Felipe López de Santana vendiendo el país. ¿Hay escuderos actualmente en quién confiar? Pregunto. Y una pregunta incómoda: ¿se acabó Velasco Arán? Respuesta incómoda: no, algún día escribiré otra novela más sobre Velasco Arán, pero ahorita, por culpa de ustedes, ando embarcado en el rescate de la historia de México. O sea, el movimiento, me metieron tal pinche presión que estoy escribiendo un libro sobre la verdadera historia de la batalla del Álamo y cómo México perdió Texas. Que es cabrona historia. Acabo de regresar de la Sierra del Bacatete, en territorio yaqui, y los gobernadores de la sierra me dieron permiso para escribir la historia de 25 años de guerrilla de los yaquis contra Porfirio Díaz y el genocidio, y contar una historia desconocida, que es la historia de la resistencia política y militar de los yaquis, que es maravillosa. Entonces me traen finto a cada rato. La presión de abajo es: ¿por qué no cuentas? ¿No? Y entonces, bueno, en vía de mientras, algún día escribiré otra novela sobre Velasco Arán, pero lo tengo aparcado. Respecto a si hay escuderos, pues cada uno dentro de nosotros, el espíritu de escudero brilla. ¿Cómo demonios si nos explica que hemos logrado años continuos de lucha social y resistencia? ¿Quiénes somos los que aquí estamos? Somos los herederos de la huelga del UNAM, de la organización de los sindicatos universitarios, del movimiento del 68, de la lucha de la tendencia democrática del Stern, de los movimientos magisteriales en la 9, en la 10, en la 11, de cuando tiramos a los charros, de las luchas de la presa, de Spicer, de los movimientos de Tlalnepantla, del movimiento del CEU, de la lucha contra el fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas. Maravillosos momentos de resistencia. Somos los herederos del fraude contra López Obrador y del intento del desafuero. Somos los que estuvimos en los campamentos. Compañeros, lo menos que nos debían dar es el premio a la continuidad y a la consistencia, ¿no? Si no nos han logrado derrotar en 25 años y nos han echado el poder entero del Estado mexicano, nos pelan los dientes. A tercos ganamos, compañeros. No hay pecado en emocionarse, chinga. Estamos hablando de cosas muy importantes. Estamos hablando de nuestro orgullo, estamos hablando de nuestra identidad como ciudadanos. No hay peligro. Cuando yo cuento la historia de Escudero, pues llega un pinche momento en que las lágrimas me están saliendo. De veras, Escudero era mucho Escudero. Pero también es iluminador para nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Venimos de la nada? Ni madres. Venimos de Escudero, venimos de Villa, venimos de la resistencia zapatista, venimos de la reforma, del juarismo radical, ¿sí? Venimos de una historia repleta de resistencia social. Y eso es lo que nos da fuerza, no solo el aguantar todos los días, el ir creando pensamiento crítico, el aprender a enfrentar la mentira organizada del aparato del Estado. No, también evidentemente, compañeros, venimos de la historia. Y la historia es bien bonita, porque si bien uno no escoge a sus padres y no escoges a tus hijos,
por eso te salen de vez en cuando ranas, unos y otros, si escoges tu pasado. Uno escoge de dónde viene. ¿Sí? Bueno, ahora sí ya. Creo que a lo largo de estos últimos años se está gestando algo muy importante en este país, ¿no? Que es que todos estamos de acuerdo en algo, que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Entonces aquí llega algo muy importante porque pues, realmente no tenemos muchas armas, no tenemos presupuestos tan enormes como lo tienen las oligarquías mundiales, pero tenemos convicciones, ¿no? Tenemos fuertes convicciones. Y me gustaría saber cuál es la importancia que hoy tienen ya espacios como estos, el espacio público, para la lucha y para articular todas esas luchas que están dispersas y poder conjuntarlas en una sola. ¿Cuál es la importancia que tienen estos espacios? A lo largo de este año, compañeros, he dado 140 conferencias en lugares como estos. Este Valle de México es maravilloso, chinga. Es el corazón de la resistencia, la formulación del pensamiento crítico, el progresismo, el liberalismo en el mejor sentido de las palabras, la conciencia cívica. Y lo que he notado es un caos organizativo maravilloso. No hay manera de poner a 35 organizaciones de acuerdo, pero vale madres, el sustrato, la base está construida. Ya encontraremos el tiempo social en el que caminemos juntos, porque al fin y al cabo el compañero tiene razón. Hay un elemento de identidad, hay una profunda conciencia entre todos estos núcleos con los que he hablado, he contado historias, y que para mí es el retrato de esta ciudad. Hay una tremenda conciencia de que la hora del cambio está a la vuelta de la esquina. A lo mejor estos culeros nos alargan las calles y la esquina no la encontramos. Órale, nacidos para perder, órale, pero no nacidos para transar, no nacidos para negociar, compañeros.